Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Queremos saludarlos. Hoy nuevamente tenemos otro episodio de Hablando con el Profe, nuestro programa aquí con la Fundación Federico Restrepo. El día de hoy estamos en la Universidad del Valle, estamos en la Facultad de Salud Pública, nos encontramos en la sede de San Fernando, aquí en la ciudad de Cali. Y tal como los habíamos invitado a través de las redes sociales, quisimos tener un invitado el día de hoy, el profesor Samuel Arias, y vamos a hablar un poquito sobre un tema que tiene que ver con ética en la investigación científica. Bienvenido, profe. Muchas gracias, José. Gracias por aceptar la invitación que nosotros estamos haciendo acá. Esto pues es un espacio para poder hablar con todas las personas que nos siguen en redes sociales y que están interesadas de una u otra forma en temas relacionados con investigación. El día de hoy entonces la idea es como hablar un poquito sobre ética en investigación, y una primera pregunta de pronto podría girar en torno a la confusión que hay sobre esa diferencia cuando uno dice si ese comportamiento o eso que voy a hacer es ético, o si eso es moral. Entonces, a veces la gente se confunde como en esas dos palabras, y sería bueno de pronto aclararlas para las personas que nos están viendo aquí a través de las redes. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre esos dos componentes? Lo primero es que hay, son conceptos que son muy cercanos. Ética, moral, justicia, política, incluso son términos que son bastante cercanos. Si yo estoy aquí comiendo un paquetico de papas y José, sin pedirme permiso, saca papitas, entonces uno pues qué injusticia, me está robando mis papas, ¿sí? Y son términos que se utilizan de manera a veces indistinta. Digamos, la moral finalmente se relaciona más con nuestras actuaciones, que son fundamentadas por los sistemas morales que hay en nuestra sociedad y que son introyectados por cada uno de nosotros, que son aprendidos en nuestra interacción, en nuestra interacción social. Otros lo llaman intuiciones éticas, pero realmente no es una intuición, sino que es un asunto aprendido por medio de la cultura. La palabra moral proviene pues del asunto de las costumbres, ¿sí? Y ese asunto de cómo actuamos y reaccionamos y juzgamos lo que consideramos lo bueno y lo malo es finalmente lo moral. Ahora, la reflexión que hacemos sobre lo moral es lo que juzgamos, es lo que consideramos la ética. La ética es una reflexión de la moral. Siempre que nos preguntamos finalmente, si nos hacemos ya la pregunta, ¿esa acción es buena o es mala? ¿Sí? ¿La embarré o no la embarré? Eso ya es necesariamente una reflexión ética. Ahora, cuando esas reflexiones se hacen de manera compartida, de manera en colectivos, pues pueden salir pautas, que por eso se denominan pautas éticas, porque finalmente definen o orientan o guían una manera de comportarse en ámbitos o en colectivos específicos. Listo, profe, muchas gracias. Digamos que ya tenemos un poco claro esa diferencia, un poco así, un poco claro entre lo que es moral y lo que viene a ser la ética, ¿cierto? Ahora la pregunta vendría a ser, ese tema que está relacionado con la ética en la investigación, ¿por qué es importante? ¿Por qué deberíamos nosotros interesarnos en ese tema de la ética cuando vamos a realizar proyectos de investigación? ¿Por qué? Digamos que hay dos maneras de valorarlo. Hay una manera, si se quiere, normativa, y es que mucha gente asume, no, si yo voy a presentar un proyecto de investigación hay que escribir una sección ética porque es que me pide la universidad o el centro de investigación o el financiador que tenga una sección de consideraciones éticas, que es un asunto, si se quiere, meramente formal. Pero ese no es el asunto. El asunto es pensar la investigación que uno esté haciendo, el proceso investigativo, finalmente cuál es el valor que tiene, cuál es el beneficio que puede tener, cuáles son los riesgos que está sometiendo a las personas que puedan participar o que puedan verse involucradas en el proceso investigativo, y bueno, qué tanto beneficio va a producir la investigación por sí misma. Creo que es una pregunta en ese sentido ético, desde el sentido personal también. Es finalmente mi actuación, lo que estoy haciendo,
qué tanto valor le estoy dando. Entonces, por eso mi insistencia es que siempre el ejercicio investigativo esté atravesado por una reflexión ética paralela. Siempre debe estar involucrada esa dimensión ética para que uno desde el inicio, desde el diseño, hasta el momento en que publica resultados o hace evoluciones de los resultados, esté pensando en las maneras como benefician, las maneras como puede estar lesionando en algún momento a otros, o los riesgos que esté sometiendo, o bueno, las distintas dimensiones de lo ético que siempre deben estar allí presentes en el ejercicio ético de un proyecto de investigación específicamente. Pero en general también hay una pregunta de la ética de la ciencia. La ciencia por mucho tiempo se asumía como una manera de ser y de hacer neutral, que no se involucraba con nada distinto de los métodos que le son propios, y que se asumía como una ética deontológica, una ética del deber, que el buen científico es el que cumple con el método científico solamente, sin pensarse las implicaciones que pueda tener los ejercicios investigativos que se hacen. Verbigracia, pues, quienes descubrieron la energía concentrada en los átomos, ¿sí? Pues no se pensaron el impacto que eso podría tener, los usos que podría llegar a tener las aplicaciones de ese tipo de energía, y así se acabó con 2 ciudades enteras en 1945. Profe, finalmente, ya como conclusión de las personas que nos están mirando en este video, quisiera preguntarle, o más bien, un consejo que le quisiera dar a algún joven investigador que está empezando, que quiere como empezar a hacer su proyecto o algo, ¿qué consejo le daría a esa persona? Yo soy muy mal consejero, primero, primero que todo. Pero yo creo que es importante dejarse llevar por lo que uno quiere, que uno sea quien se defina sus propias prioridades, y que en la medida en que vaya definiendo esas prioridades también valore que lo que uno hace no solamente tiene impacto para la vida de uno, sino puede tener impacto para la vida de los demás, para bien o para mal, lo cual ya entra es un ejercicio de reflexión ética precisamente. Pero siempre orientarse por lo que uno desea, por lo que uno considera que debe ser una buena vida para uno. Bueno, el sonido del helicóptero es parte de los efectos sonoros que tenemos para este video, entonces no nos asustemos ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Gracias al profe Samuel por este espacio. Chao.